El aire polvoriento de la pequeña ciudad argentina de Villa Esperanza era cargado y pesado, igual que el ambiente de la casa de los Blanco. Inés Vieira entró en el salón después de un duro día en el hospital donde trabajaba como médico. Su marido, Mauricio Blanco, estaba sentado en un sillón con un vaso de whisky, observando la lujosa decoración de su mansión de 2 plantas. Su mirada, fría y penetrante, se detuvo en su mujer. Inés percibió de inmediato la tensión en el aire como una nube premonitoria. ¿Por qué vuelves a llegar tan tarde?, preguntó Mauricio sorbiendo de su vaso. Tu turno terminó hace 3 horas. Tuvimos un caso complicado, contestó Inés, hundiéndose cansada en el sofá. Llegó un niño con complicaciones de neumonía y no podía irme. Mauricio sonrió, y había tanto desprecio en esa sonrisa que Inés se encogió interiormente. Por supuesto, tus pacientes son siempre más importantes que tu familia, dijo, sobre todo los que ni siquiera pueden pagar su medicación, como si eso tuviera algún sentido. Mauricio, por favor, no empieces otra vez, susurró Inés, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Solo hago mi trabajo. ¿Trabajo? Dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. ¿Llamas a esto trabajo? Es caridad, Inés. Gastas tu tiempo y tu educación en gente que no puede pagarte. Si no fuera por mí, por mi dinero, estarías viviendo en una choza y cenando judías. Inés apretó los puños, tratando de contener su creciente ira. Ya había oído esos reproches cientos de veces, pero cada vez la calaban hasta los huesos. Nunca te pedí dinero, dijo en voz baja, y cuando nos casamos tenía mi propio piso y unos ingresos fijos. Un sueldo fijo. Mauricio se echó a reír. ¿Llamas ingresos a esos céntimos? Mira a tu alrededor, Inés. Señaló el salón con sus muebles caros, sus lámparas de cristal y sus cuadros de marcos enormes. Todo esto te lo he dado yo. Vives en una casa con la que la mayoría de tus colegas solo pueden soñar. Conduces un coche que cuesta más que el sueldo anual del médico jefe de tu hospital. Y todo gracias a mí. Inés se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Al otro lado de la ventana había un jardín bien cuidado con una fuente y un cenador bordeado de rosas. Sí, Mauricio le había dado todo esto. Pero, ¿a qué precio? El dinero no es lo más importante en la vida, dijo sin volverse. Lo que más me importa es el amor, la comprensión, el apoyo. Te lo dice una mujer que vuelve todos los días a una casa de $1.000.000, dijo Mauricio con veneno. Qué fácil es argumentar que el dinero no es importante cuando se tiene suficiente. Lo dejaría todo con gusto, se volvió Inés hacia él, si pudieras ser el hombre del que me enamoré hace 12 años. Mauricio se levantó de la silla, se dirigió a la barra y se sirvió otro whisky. ¿Ese idealista ingenuo que no tenía un duro? Negó con la cabeza. Ese hombre hace tiempo que murió, Inés, y si no hubiera muerto, ahora estaríamos viviendo en una choza, contando cada peso. Inés miró a su marido y no reconoció en aquel hombre frío y calculador al joven que una vez había conquistado su corazón con su pasión, sus sueños y su bondad. Ahora estaba ante ella un extraño, obsesionado por el dinero y el poder. «Me voy a la cama», dijo dirigiéndose a las escaleras del primer piso. «Mañana tengo turno temprano». «Claro, corre como siempre», le lanzó Mauricio. «No olvides quién paga las facturas en esta casa». Inés no contestó. Subió al dormitorio, cerró la puerta y solo entonces se permitió llorar. En silencio, para que su marido no la oyera. Lágrimas calientes corrieron por su rostro, borrando el maquillaje y dejando huellas oscuras en la almohada. Su matrimonio había sido feliz. Se habían conocido durante sus estudios, ella en la Facultad de Medicina, él en el Politécnico. Ambos estaban llenos de esperanzas y planes. Mauricio soñaba con montar su propio negocio, Inés con ser pediatra. Se casaron inmediatamente después de licenciarse, vivían modestamente, pero eran felices.
Y entonces Mauricio consiguió un gran contrato para construir un centro comercial. Le siguió un segundo, un tercero. El negocio iba viento en popa, el dinero entraba a raudales, y con cada nuevo millón en su cuenta, Mauricio cambiaba. Se volvió más duro, más cínico, más frío. El éxito le volvió la cabeza, el dinero se convirtió en el sentido de su vida. Inés se secó las lágrimas y se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba el jardín, proyectando un resplandor plateado sobre la superficie de la fuente. En algún rincón de su mente aún albergaba la esperanza de que el viejo Mauricio regresara, que un día se diera cuenta de que todas aquellas riquezas no le habían traído la felicidad, pero cada día que pasaba, esa esperanza se hacía más y más difícil de alcanzar. La mañana comenzó, como de costumbre, con ajetreo. Inés se levantaba a las 6, se duchaba, tomaba café en la cocina, procurando no hacer ruido para no despertar a su marido. Mauricio rara vez se levantaba antes de las 9 y ella prefería irse antes de que él bajara a desayunar. Así estaba más tranquila. El hospital la recibió con su bullicio habitual. Las enfermeras correteaban por los pasillos, los médicos recorrían las salas, los familiares de los pacientes se apiñaban contra las paredes, esperando noticias. «Buenos días, doctora Vieira», dijo la enfermera Rosa, entregándole una carpeta con historiales. «Tenemos 2 nuevos ingresos esta noche, un niño con apendicitis y una niña con bronquitis». Inés asintió con la cabeza, pasando los ojos por encima de los papeles. «¿Ya le han operado de apendicitis?» «Sí, el doctor Ferreira la operó durante la noche. El bebé está en cuidados intensivos, estable. Bien, veré primero a la niña con bronquitis y luego al niño. El trabajo la consumía por completo, como siempre». Aquí, en el hospital, Inés sentía que pertenecía. Aquí no la valoraban por el dinero de su marido, sino por su profesionalidad y dedicación. Aquí podía ser ella misma. A la hora de comer, Claudia Ferreira, una cirujana con la que Inés tenía amistad desde hacía muchos años, entró en la habitación de la residente. «Pareces cansada», comentó Claudia, sirviéndose un café. «¿Has vuelto a tener problemas con Mauricio?» Inés suspiró, masajeándose las sienes. «Ayer tuvimos otra pelea. Es lo mismo de siempre. Trabajo duro, no gano lo suficiente. Debería estarle agradecida por el techo bajo el que vivo». Claudia negó con la cabeza, sentándose a su lado. «Cuando te casaste con él, pensé que erais la pareja perfecta. Mauricio era tan atento, tan cariñoso». «Lo era», sonrió Inés con tristeza. «El dinero le cambió, o quizá solo mostró su verdadera cara, no lo sé. Quizá deberías ver a un consejero, terapia familiar y todo eso». Inés sonrió. «Mauricio preferiría morir antes que ir a un consejero. Cree que no tenemos ningún problema. O mejor dicho, que el único problema es que soy una esposa desagradecida que no aprecia su generosidad». Claudia le apretó la mano. «Te mereces algo mejor, Inés». «Lo sé», susurró Inés. «Pero a veces pienso que el viejo Mauricio sigue ahí dentro, en alguna parte. Y si me voy, se quedará solo con el monstruo en que se ha convertido. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado», dijo Claudia en voz baja. «Eres médico, deberías entenderlo mejor que la mayoría». Inés no contestó nada. Sabía que su amiga tenía razón, pero una cosa era aceptarlo con la mente y otra muy distinta aceptarlo con el corazón. Aquella tarde, de camino a casa, Inés vio un coche desconocido en la entrada. Un Mercedes negro con los cristales tintados. Frunció el ceño. Mauricio no le había avisado de los invitados. En el salón oyó voces de hombres y el tintineo de vasos. Al entrar, vio a Mauricio y a 2 extraños hombres con trajes caros. Discutían animadamente, inclinados sobre unos dibujos en una mesa. «Ah, Inés», Mauricio levantó la vista. «Te presento a los señores Álvarez y Duarte. Estamos hablando de un nuevo proyecto». Los hombres asintieron cortésmente a Inés, pero sus ojos estaban impacientes.
Querían continuar la conversación sin testigos. «Encantado», dijo Inés. «Os dejo. Aún tengo que preparar los informes para mañana». Subió al dormitorio, se puso la ropa de casa y abrió el portátil. Tenía mucho trabajo, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la pelea de ayer, a la fría mirada de su marido, a sus palabras despectivas. Una hora más tarde se abrió la puerta de la habitación y entró Mauricio. Por su andar relajado y sus ojos brillantes, Inés se dio cuenta de que había bebido. «El contrato está firmado», anunció con una amplia sonrisa. «$20 millones, Inés. 20 millones. Enhorabuena», dijo sin apartar la vista de la pantalla. Mauricio se acercó y cerró de golpe la tapa del portátil. «Oye, podrías mostrar un poco de entusiasmo. Acabamos de ganar la licitación para construir un nuevo aeropuerto. Es el mayor contrato de la historia de la empresa». «Me alegro por ti, Mauricio, de verdad», dijo Inés cansada. «Pero aún me queda mucho trabajo por hacer y yo...» «¿Trabajo?», interrumpió. «Deja ese trabajo, maldita sea. A partir de hoy no tienes que trabajar en absoluto. Podemos irnos a las Maldivas, comprar un chalet en Europa y vivir para nosotros mismos». Inés miró a su marido con tristeza. Realmente no lo entendía. Nunca lo había entendido. «No quiero dejar mi trabajo, Mauricio. Me encanta lo que hago». La sonrisa se le borró de la cara. «Por supuesto», dijo con frialdad. «¿Cómo podría olvidarlo? Tus preciosos pacientes. Son más importantes que tu marido, que tu familia, que todo». «No son los pacientes, soy yo», intentó explicar Inés. «Necesito sentir que hago algo importante, que marco la diferencia». «¿Y no estoy haciendo nada bueno?». Mauricio entrecerró los ojos. «Doy trabajo a cientos de personas. Construyo edificios que durarán décadas, pero desde luego no es tan noble como poner termómetros a los bebés». Inés suspiró. Esta conversación no tenía sentido. Hablaban idiomas distintos, veían el mundo a través de prismas diferentes. «No nos peleemos», dijo. «Me alegro mucho de tu éxito, y si quieres celebrarlo, podemos salir a cenar mañana por la noche». Mauricio la miró un rato, como si estuviera decidiendo algo por sí mismo. Luego asintió. «De acuerdo, mañana a las 8. Haré una reserva en La Pampa». Salió de la habitación, dejando a Inés con sentimientos encontrados. Por un lado, no quería ir a un restaurante y fingir ser la feliz esposa de un exitoso hombre de negocios. Por otro lado, aún tenía la esperanza de que una noche, a solas, les ayudara a recuperar al menos parte de su antigua intimidad. Al día siguiente, Inés llegó pronto del trabajo para prepararse para la cena. Escogió el vestido negro que Mauricio le había regalado por su aniversario de boda, se maquilló y se peinó. El espejo reflejaba a una hermosa mujer de ojos tristes. Mauricio tenía que recogerla a las 8, pero a las 8:30 llamó diciendo que llegaba tarde. «Tengo una reunión importante. Iré directamente al restaurante. Llega a las 9». Inés sintió una punzada de decepción, pero no dejó que se le notara. «Vale, estaré en el restaurante a las 9». Llamó a un taxi y se dirigió a La Pampa, el restaurante más caro de la ciudad. El maitre la acompañó a la mesa reservada y le entregó el menú. Inés rechazó el aperitivo y decidió esperar a su marido. Las 9 en punto, 9:30, las 10. Mauricio no aparecía. Inés le había llamado varias veces, pero su teléfono estaba apagado. El camarero se acercaba a la mesa cada 15 minutos, mirándola inquisitivamente, pero ella se limitaba a negar con la cabeza. «No, no vamos a pedir todavía». A las 11:30 sonó por fin su teléfono. Mauricio. «Lo siento, cariño, no puedo ir». Su voz sonaba extraña. ¿Divertida? ¿Borracho? «La reunión se retrasó. Estamos celebrando el contrato. Puedes cenar sin mí o irte a casa, como quieras». Inés oyó de fondo una risa de mujer, joven, aguda. «¿Con quién estás?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Con mis socios, ya te lo he dicho», contestó Mauricio irritado. «Mira,
Ahora no tengo tiempo para hablar. Nos vemos en casa. Y desconectó. Inés se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. El restaurante estaba abarrotado. Sonaba música tranquila. Los camareros correteaban entre las mesas con bandejas y se sentía completamente sola. La risa de una mujer. Allí había una mujer. O eran mujeres, socias o... Inés sacudió la cabeza, apartando los oscuros pensamientos. Mauricio podía ser cruel, egoísta, pero traición. No, no era capaz de eso. Al menos eso quería creer ella. Pagó un aperitivo imbebible y salió del restaurante. El aire nocturno era cálido y olía a jazmín y a gases de escape. Inés decidió caminar ya que no estaba demasiado lejos. Necesitaba calmarse, poner en orden sus pensamientos. Aquella noche había supuesto un punto de inflexión en su relación. Desde aquella noche, Inés había empezado a darse cuenta de cosas que antes había ignorado. Los regresos tardíos de Mauricio, el olor a perfume ajeno en sus camisas, las misteriosas llamadas telefónicas que contestaba cuando salía de la habitación. Y cada día que pasaba, las sospechas se hacían más fuertes, convirtiéndose en certezas. Empezó a comprobar su teléfono cuando lo dejaba desatendido, pero Mauricio era cuidadoso. Ningún mensaje ni llamada comprometedora. Un día incluso le revisó los bolsillos cuando se duchaba, pero no encontró nada sospechoso. Y las discusiones se hicieron más frecuentes y más fuertes. Inés no pudo contenerse más y le dijo a Mauricio todo lo que pensaba de su comportamiento. Él se defendió devolviéndole los ataques, reprochándole su trabajo inútil y su ingratitud. «Solo estás celosa de mi éxito», le gritó en una de las peleas. «No soportas que yo lo haya conseguido todo sola mientras tú te consumes en tu hospital». «¿Éxito?», gritó Inés. «¿O las mujeres que se cuelgan de ti por tu dinero?». Mauricio se puso pálido. «¿Qué dices? No finjas». Inés sintió que le temblaban las manos. «Sé que me engañas. No estoy ciega, Mauricio». «Estás loco», sacudió la cabeza. «Es paranoia. Tienes que ver a un médico». «Yo soy médico», gritó Inés, «y puedo ver los síntomas. Llegas tarde a casa, hueles a perfume ajeno, no dejas de mentirme sobre tus citas». «Estoy trabajando». Mauricio golpeó la mesa con el puño. «Tengo negocios, contratos, reuniones. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Te sientas en tu hospital y crees que sabes cómo funciona el mundo?» «Sé cómo funcionan las relaciones», dijo Inés en voz baja. «Y nuestra relación lleva muerta mucho tiempo». Mauricio la miró durante un largo rato y luego negó con la cabeza. «Zorra desagradecida», dijo con calma. «Te he dado todo lo que podías soñar, y me lo pagas con sospechas y acusaciones». Se dio la vuelta y salió de la casa dando un portazo. Inés se hundió en el sofá, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. En aquel momento se dio cuenta de que ya no amaba a aquel hombre. Y tal vez hacía mucho tiempo que no lo amaba. Inés no tomó la decisión inmediatamente. Pasó varias noches en vela pensando en su vida, en un matrimonio que se había convertido en una farsa, en un marido que se había convertido en un extraño. Y una mañana, mirando a Mauricio mientras dormía, se dio cuenta de que tenía que saber la verdad, toda la verdad, por amarga que fuera. En el hospital, compartió sus sospechas con Claudia. «Estoy segura de que me engaña», dijo Inés, mirando por la ventana de la residencia. «Pero no tengo pruebas». «¿Necesitas alguna?», preguntó Claudia. «Si ya no le crees, si lo vuestro se ha acabado, ¿qué importa si te engaña o no?». Inés se volvió hacia su amiga. «A mí sí me importa. Quiero saber por qué renuncié a 12 años de mi vida. Quiero saber si toda esa humillación, todas esas peleas, valieron la pena. Quiero saber si valió la pena». Claudia suspiró. «¿Qué vas a hacer? ¿Contratar a un investigador privado?». «No», negó Inés con la cabeza. «Lo seguiré yo misma». «¿Lo dices en serio?». Claudia frunció el ceño. «Inés, esto no es un programa de detectives. Si realmente te está engañando y te pilla siguiéndole, ya no me importa»,
dijo Inés con firmeza. Nuestro matrimonio se está desmoronando, los dos lo sentimos. Solo quiero saber la verdad antes de tomar una decisión definitiva. Esa misma tarde, Inés le dijo a Mauricio que estaba de guardia nocturna en el hospital. De hecho, se había tomado la noche libre y pensaba seguir a su marido. Aparcó el coche a 2 manzanas de su casa y esperó. El corazón le latía con fuerza y la mente se le llenaba de ideas. ¿Qué haría si se confirmaban sus sospechas? ¿Qué diría Mauricio? ¿Cómo se justificaría? A las 9 de la noche, el Mercedes negro de Mauricio salió por la puerta de su mansión. Inés arrancó el coche y le siguió, guardando las distancias. No estaba segura de poder seguir discretamente a su marido. Parecía más fácil en las novelas policíacas de lo que resultaba en la realidad. Pero Mauricio no parecía esperar que lo siguieran y siguió conduciendo sin mirar atrás. Mauricio se detuvo frente al hotel de 5 estrellas El Palacio. Inés aparcó a pocos metros, detrás de un gran todoterreno que la ocultaba de la posible mirada de su marido. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que el mundo entero podía oír los latidos. Vio a Mauricio salir del coche, ajustarse la corbata y mirar el reloj. Estaba nervioso. Se le notaba incluso a distancia por la forma en que se movía de un pie a otro y por cómo miraba el móvil cada 30 segundos. 10 minutos después, un taxi llegó al hotel. Inés se agarró al volante. Del taxi bajó una joven con un vestido rojo ajustado, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Era guapa, con esa belleza brillante y chillona que llama inmediatamente la atención. No se parecía en nada a Inés, con su belleza tranquila y reservada. Mauricio sonrió, se acercó a la mujer y la abrazó. Y entonces, Inés sintió que algo en su interior se rompía, se hacía añicos. Mauricio besó apasionadamente a la desconocida en plena calle, a la vista de todos. No fue un beso amistoso en la mejilla, ni un saludo formal. Un beso de amante real y profundo. Inés quiso darse la vuelta, marcharse, olvidar todo lo que había visto, pero no pudo. Vio cómo su marido cogía la mano de la otra mujer, cómo se reían, cómo entraban en el hotel. Y en ese momento se dio cuenta de que tenía que llegar hasta el final. Tenía que saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Tras esperar un par de minutos, Inés salió del coche y entró en el vestíbulo del hotel. El lujoso interior con columnas de mármol, arañas de cristal y detalles dorados parecía burlarse de ella, de su dolor y humillación. Mauricio y su acompañante no aparecían por ninguna parte. Ya habían subido a la suite. Inés se acercó a la recepción. «Buenas noches», intentó sonreír al recepcionista, un joven con el pelo impecablemente peinado. «Había quedado con el señor Blanco. Acaba de entrar con mi hermana». El recepcionista la miró con leve desconcierto, pero prevaleció la cortesía profesional. «El señor Blanco ha subido a la habitación 312», dijo, «pero no estoy segura de que...». «Gracias». Inés se apartó rápidamente del mostrador y se dirigió a los ascensores antes de que él pudiera terminar la frase. En el ascensor se vio reflejada en el espejo de la pared, la cara pálida, las pupilas dilatadas por el esfuerzo. Por un segundo pensó que otra mujer la miraba desde el espejo, la que nunca quiso ser, una mujer que espiaba a su propio marido en un hotel, dispuesta a humillarse para escuchar a escondidas en la puerta. Tercera planta. Inés salió del ascensor y caminó lentamente por el pasillo, mirando los números de las puertas. 310, 311, 312. Se detuvo a escuchar. Al principio reinaba el silencio, pero luego oyó una risa. De mujer. Y luego la voz de Mauricio, diciendo algo en un tono bajo e íntimo que Inés no había oído en años. Apretó la oreja contra la puerta, sintiéndose sucia, humillada, pero incapaz de parar. «Estás impresionante esta noche», decía Mauricio. «Ese vestido, ¿te gusta?». La voz de la mujer era melódica,
con un ligero acento. Lo compré especialmente para ti. Me gusta más lo que hay debajo, dijo Mauricio con voz ronca, y la mujer se echó a reír. Eres insaciable, dijo juguetona, pero primero quiero champán. Me lo prometiste. Lo que quieras, contestó Mauricio en el tono que había utilizado una vez con Inés. Lo que tú quieras. Se oyó el sonido de una botella que se abría, el tintineo de las copas. Inés escuchaba, congelada, casi sin respirar. Cada palabra la golpeaba como una bofetada. Por nosotros, dijo Mauricio. Por los 2 mejores años de mi vida. 2 años. Llevaban 2 años juntos. Mientras ella trabajaba en el hospital salvando vidas de niños, mientras soportaba sus reproches y su frialdad, él se divertía con su amante. 2 años de mentiras, traición, una doble vida. ¿Cuándo se lo dirás por fin?, preguntó la mujer tras una pausa. Estoy cansada de esconderme, Mauricio. Quiero estar contigo abiertamente. Pronto, respondió él. Tengo algunos asuntos que ultimar, asuntos financieros. Llevas 6 meses diciéndolo, sonó molesta la mujer. Empiezo a pensar que nunca la dejarás. No seas tonta, Ramona, sonó impaciente Mauricio. Ya sabes lo que siento por ti, pero el divorcio es complicado. Tengo que hacerlo bien para que no me demande por la mitad de mi fortuna. ¿Así que es por dinero?, preguntó Ramona con amargura. Siempre es por dinero, cariño, sonrió Mauricio. Pero no quiero hablar de eso ahora. Ven aquí. Se oían besos, suspiros silenciosos. Inés no pudo seguir escuchando. Se apartó de la puerta, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Tenía todas las pruebas que quería, incluso más de las que quería. En el ascensor empezó a temblar. Un escalofrío fino y desagradable sacudió todo su cuerpo. Los ojos se le nublaron de lágrimas. A duras penas encontró su coche en el aparcamiento y luchó por meter la llave en el contacto. Las manos no le hacían caso, el corazón le latía con fuerza en la garganta, pero necesitaba salir de allí, lo más lejos posible de aquel maldito hotel, de su marido y de su amante. Inés no recordaba cómo había llegado a casa. Todo estaba borroso. Aparcó, entró en casa, subió al dormitorio. Los movimientos mecánicos que hizo mientras su mente estaba paralizada por el shock y el dolor. Se sentó en la cama, mirando al vacío. 2 años. Llevaba 2 años engañándola, y estaba a punto de dejarla, esperando el momento adecuado para no tener que compartir el dinero. Dinero, siempre dinero. Arruinó todo lo que una vez había habido entre ellos. Inés no supo cuánto tiempo pasó así, aturdida, pero cuando oyó abrirse la puerta principal, ya era de noche al otro lado de la ventana. Mauricio había vuelto. Le oyó subir las escaleras silbando una melodía. Estaba de buen humor. ¿Por qué no iba a estarlo después de una noche con su amante? La puerta del dormitorio se abrió y Mauricio se quedó helado en el umbral al ver a Inés. ¿No estás de servicio?, preguntó, con una nota de alarma en la voz. No, respondió Inés mirándole directamente a los ojos. Estaba en el Hotel El Palacio, habitación 312. Mauricio se puso pálido. Por un momento su rostro mostró miedo, luego ira, después algo parecido al alivio. Era como si se alegrara de que por fin se hubiera descubierto el secreto. ¿Me estaba siguiendo?, preguntó fríamente. Sí, respondió Inés con sencillez. Y resultó que por una buena razón. Mauricio suspiró y se pasó la mano por el pelo. Luego fue a la barra, se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago. ¿Qué quieres oír?, preguntó mirando el vaso vacío. ¿Una disculpa? ¿Unas excusas? La verdad, dijo Inés. ¿Cuántos eran? Mauricio sonrió. En 12 años, no sé, una docena, quizá más. Pero en serio, solo Ramona. ¿En serio? Inés sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Así que no te diviertes con ella como con las demás? La quiero, dijo Mauricio, y esas palabras golpearon a Inés con más fuerza que cualquier admisión de infidelidad.
Me comprende, me admira, me hace sentir un hombre. ¿Y conmigo?, preguntó Inés en voz baja. Mauricio se encogió de hombros. Contigo me siento como un cajero automático, dijo con amargura. Nunca apreciaste lo que hago. No te interesaban mis negocios, mis logros. Siempre estabas inmerso en tu trabajo, en tus pacientes, y yo solo era el hombre que pagaba las facturas. Inés sacudió la cabeza. ¿De verdad pensaba eso? ¿No recordaba cómo le había apoyado cuando empezó su negocio? ¿Cómo había revisado sus planes de negocio? ¿Cómo había pasado noches en vela con él, discutiendo cada movimiento? 2 años, dijo ella. Me has estado engañando con esta mujer durante 2 años, y vas a dejarme por ella. Sí, Mauricio no lo negó. Voy a hacerlo, pero primero tengo que arreglar las finanzas. El divorcio es caro, y no quiero que te quedes con la mitad de lo que he ganado. ¿De verdad crees que quiero tu dinero? Inés sintió que le subía la rabia por dentro. ¿De verdad crees que soy tan mercenaria? ¿A que sí? Mauricio sonrió. Eres feliz con esta vida, esta casa, este coche, estas vacaciones en las Maldivas. Estás acostumbrado a las cosas buenas. Nunca pedí nada de eso, exclamó Inés. Fuiste tú quien insistió en comprar esta casa, fuiste tú quien cambió de coche cada año, fuiste tú quien reservó habitaciones en hoteles de 5 estrellas. Yo sería feliz en un piso pequeño si el hombre al que amo estuviera allí. Son palabras muy bonitas, dijo Mauricio, pero no creo en ellas. Nadie renuncia voluntariamente a la comodidad. Inés miró a su marido y no lo reconoció. ¿Cuándo se había convertido en ese hombre cínico y frío? ¿Cuándo había dejado de creer en la sinceridad, en el desinterés, en el amor? Voy a pedir el divorcio, dijo en voz baja. Y no tienes que preocuparte por tu dinero. No quiero nada de ti. Eso es lo que dicen todos al principio, sonrió Mauricio. Luego contratan a los abogados más caros y exigen la mitad de su fortuna. Yo no soy todo el mundo, se levantó Inés de la cama. Y conozco demasiado bien el valor de su dinero como para reclamarlo. Me costaron 12 años de mi vida, mi felicidad, mi amor, y no lo valen. Se dirigió a la puerta, pero Mauricio le cerró el paso. ¿A dónde vas?, preguntó. A casa de Dulce, respondió Inés, refiriéndose a su vieja amiga. No puedo quedarme aquí. Es medianoche, objetó Mauricio. No vas a ir a ninguna parte. Hablaremos por la mañana cuando los dos estemos más tranquilos. No hay nada que discutir, dijo Inés. Nuestro matrimonio ha terminado. Tú misma lo has admitido. Pero eso no significa que tengas que tomar decisiones precipitadas. Mauricio cambió el tono a uno más suave. Podemos hablar las cosas como adultos, ¿de acuerdo? Inés se rió, amarga y sin alegría. ¿Acordar qué? ¿Sobre cuántas noches a la semana pasarás con tu amante? ¿Sobre cómo voy a fingir que no sé nada mientras tú resuelves tus asuntos financieros? ¿Cómo mentiremos a amigos, vecinos, colegas, fingiendo que somos una pareja feliz? No, Mauricio. Se acabó. Ella lo apartó de un empujón y salió del dormitorio. Mauricio no la siguió. Inés bajó a la planta baja, cogió las llaves del coche y salió de casa. El aire fresco de la noche la tranquilizó un poco. Subió al coche y llamó a Dulce. A pesar de lo tarde que era, su amiga contestó casi de inmediato. «¿Inés? ¿Qué te pasa?» La voz somnolienta de Dulce sonaba preocupada. «¿Puedo ir a verte?», preguntó Inés, sintiendo que le temblaba la voz. «¿Ahora mismo?». «Por supuesto», respondió Dulce sin vacilar. «Te estoy esperando». Mientras Inés conducía por las calles desiertas de la pequeña ciudad argentina, se sentía como en un sueño surrealista. Todo era demasiado vívido, demasiado crudo, demasiado dolorosamente real. Los letreros luminosos de los establecimientos nocturnos, los escasos transeúntes que se dedicaban a sus quehaceres nocturnos, los intermitentes semáforos de los cruces. Dulcet vivía en el casco antiguo, en un piso pequeño pero acogedor, encima de la farmacia donde trabajaba.
Cuando Inés llegó, la luz del escaparate ya estaba encendida. Dulcet la esperaba, alarmada por la llamada nocturna. Inés subió la chirriante escalera de madera y llamó a la puerta. Dulce abrió inmediatamente, como si hubiera estado de pie frente a la puerta esperando. Era una mujer bajita y regordeta, de ojos amables y un pliegue preocupado entre las cejas. Inés, ¿qué ha pasado? Tiró de su amiga hacia el interior del piso y cerró la puerta. «Estás temblando». Inés quiso responder con calma, pero en lugar de eso rompió a llorar, por primera vez durante esta noche de pesadilla, dejándose llevar por sus emociones. Sin mediar palabra, Dulcet la abrazó, la llevó al salón y la sentó en el sofá. Luego desapareció en la cocina y regresó con 2 tazas de té caliente. «Bebe», dijo tendiéndole una taza a Inés. «Y cuéntame, ¿qué ha hecho esta vez el cabrón?». Inés sonrió débilmente entre lágrimas. Dulce nunca había ocultado su actitud hacia Mauricio. No se había fiado de él desde el principio, diciendo que no había sinceridad en sus ojos. Y tenía razón. Inés le contó todo lentamente, con dificultad para elegir las palabras. Sus sospechas, la vigilancia, la mujer del vestido rojo, la conversación escuchada en el hotel, la confesión de Mauricio. Con cada palabra se sentía un poco mejor, como si estuviera sacando el veneno que envenenaba su alma. Dulce escuchaba en silencio, con los ojos cada vez más oscuros por la ira. Cuando Inés terminó, su amiga le tomó las manos. «Hiciste lo correcto», dijo con firmeza. «Le dejaste. Ese hombre no te merece». «Pero 12 años», susurró Inés. «12 años de vida, y todo desperdiciado». «No desperdiciados», argumentó Dulcet. «Amaste, fuiste feliz, durante un tiempo, y aprendiste mucho, sobre ti mismo, sobre la gente, sobre la vida. Nunca se desperdicia». Inés suspiró, mirando por la ventana. El cielo empezaba a clarear. Un nuevo día. El primer día de su nueva vida. «¿Qué voy a hacer ahora?», se preguntó. «¿A dónde voy?». «Quédate aquí», dijo Dulcet. «Todo el tiempo que quieras. Tengo sitio de sobra». «No puedo agobiarte así». «Tonterías», dijo Dulcet. «Eres mi mejor amigo. Además, me aburro demasiado sola en este piso. Necesitas tiempo para recuperarte, para decidir qué hacer a continuación. Y necesitas estar rodeada de gente que te quiera de verdad». Inés sintió que nuevas lágrimas acudían a su garganta, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «Gracias», susurró. «No sé qué habría hecho sin ti». «Lo habrías conseguido», sonrió Dulcet. «Eres más fuerte de lo que crees. Ahora déjame hacerte la cama. Necesitas dormir. La mañana es más sabia por la noche». Inés se tumbó en la habitación de invitados, pequeña pero acogedora, con un plaid tejido a mano sobre la cama y un ramo de flores secas en el alféizar. Pensó que no podría dormir, que daría vueltas en la cama, repitiendo mentalmente los acontecimientos de la noche. Pero el cansancio hizo mella en ella y cayó en un sueño profundo, pesado y sin sueños. Inés se despertó con olor a café recién hecho y tostadas. Al principio no se daba cuenta de dónde estaba, pero luego lo recordó todo y su corazón empezó a pesarle de nuevo. Pero no tan insoportable como ayer. El tiempo, aunque fuera tan corto, era realmente curativo. Se levantó, se lavó la cara en el pequeño cuarto de baño y fue a la cocina. Dulcet ya había puesto la mesa, café, tostadas, fruta. Siempre estaba atenta a los detalles. «Buenos días», sonrió Dulcet. «¿Cómo te encuentras?». «Destrozada», respondió Inés con sinceridad sentándose a la mesa. «Pero agradecida. Gracias por acogerme». «Deja de dar las gracias, es molesto», dijo Dulcet bromeando. «¿Qué planes tienes?». Inés vaciló, tomando un sorbo de café caliente. ¿Planes? No tenía planes. Toda su vida se había derrumbado de la noche a la mañana, y ella estaba entre las ruinas, sin saber a dónde ir. «Necesito irme a casa», dijo finalmente. «Recoger mis cosas,
recoger mis papeles, y luego te quedarás aquí, terminó Dulcet, hasta que encuentres tu propia casa, y pidas el divorcio, y empieces una nueva vida. Suena tan sencillo cuando lo dices, sonrió Inés débilmente. Porque es sencillo, se encogió de hombros Dulcet. No es fácil, pero es sencillo, paso a paso, día a día, como después de cualquier pérdida. Probablemente tengas razón, asintió Inés. Me iré a casa esta noche, cuando Mauricio se vaya a trabajar. No quiero verle. Iré contigo, dijo Dulcet con firmeza. No discutas. Necesitas apoyo. Inés quiso protestar, pero se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Necesitaba apoyo. No podía manejar sus emociones sola si Mauricio estaba en casa. El día transcurrió en un extraño estado de suspensión. Inés llamó al hospital y se tomó el día libre por motivos familiares. Después, Dulcie y ella se quedaron sentadas en el piso, tomando té, sin hablar de nada, evitando el tema principal. Dulcet se dio cuenta de que su amiga necesitaba tiempo para comprender lo ocurrido, así que no se precipitó. Por la noche fueron a casa de Inés y Mauricio. A Inés se le aceleró el corazón al meter la llave en la cerradura. ¿Y si está en casa? ¿Y si tiene allí a Ramona? Pero la casa estaba vacía. El salón estaba perfectamente ordenado, olía a ambientador y ligeramente al mismo perfume que Inés había olido en la camisa de Mauricio. Así que estaba aquí, en su casa, en su cama. Vamos arriba, dijo Dulce, al ver a Inés congelada en el umbral. Recojamos tus cosas y larguémonos de aquí. Inés asintió y subió al dormitorio. Allí también estaba perfectamente limpio. La cama estaba hecha con sábanas limpias, las cortinas echadas, la luz del sol inundaba la habitación. Era como si no hubiera pasado nada, como si su mundo no se hubiera hecho añicos ayer. Abrió el armario y empezó a sacar su ropa, doblándola en la maleta. Dulcet la ayudó en silencio, dándose cuenta de que las palabras ya no eran necesarias. Luego Inés recogió cosméticos del cuarto de baño, papeles de un cajón del escritorio, algunos libros de una estantería, lo esencial. El resto podría recogerse más tarde, cuando las emociones se hubieran calmado un poco. Inés recorrió el dormitorio con la mirada, despidiéndose de aquel lugar al que había llamado hogar durante los últimos 8 años. Había habido momentos felices, había habido peleas, había habido amor que con el tiempo se había convertido en costumbre y luego en amargura y decepción. Una parte de su vida, una parte de sí misma, se había quedado aquí, pero no se arrepentía. No ahora, cuando el dolor aún estaba demasiado fresco. Tal vez más tarde, cuando todo fuera solo un recuerdo, podría encontrar la fuerza para sentir nostalgia, o incluso gratitud por los buenos momentos que todavía estaban allí. Pero no ahora. ¿Lista?, preguntó Dulcet, de pie en la puerta con la maleta en la mano. Sí, asintió Inés. Vámonos de aquí. Bajaron las escaleras e Inés se dirigía a la puerta cuando sus ojos se posaron en la caja fuerte oculta tras un cuadro en el despacho de Mauricio. La caja fuerte donde guardaba dinero, documentos, joyas. Una caja fuerte de la que solo ella y el propio Mauricio conocían el código. Algo cambió en su mirada. Dulce lo notó. «¿Inés? ¿Qué te pasa?» «Ve al coche», dijo Inés con voz extraña y distante. «Ahora mismo voy». «¿Qué estás tramando?» Dulcet se alarmó. «Nada malo», respondió Inés, pero había un brillo extraño en sus ojos. «Es algo que tengo que hacer. A solas». Dulcet vaciló, pero luego asintió y salió de la casa. Inés esperó a que se cerrara la puerta y se acercó a la caja fuerte. Retiró el cuadro y marcó el código. 711592. El día en que se conocieron. Mauricio siempre había sido un sentimental a pesar de todo su cinismo. La caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso. Dentro, en pilas ordenadas, había varias carpetas de documentos,
una caja de terciopelo con joyas que Mauricio había regalado a Inés en sus aniversarios de boda, y fajos atados con una goma elástica, $200.000. Inés sabía de ese dinero. Mauricio no le había ocultado que guardaba una reserva de emergencia en efectivo. En caso de crisis económica, había dicho, aunque Inés sospechaba que era más bien dinero por si tenía que salir del país a toda prisa por alguna oscura hazaña. Nunca había entrado en los detalles de su negocio, pero a veces se preguntaba si era completamente legítimo. Tomó el dinero en sus manos. El dinero que tanto significaba para Mauricio. Dinero por el que había estado dispuesto a mentir, a engañar, a traicionar. Dinero que se había convertido en una barrera entre ellos, que había destruido su amor, su familia, su vida. Inés lo metió en el bolso, cerró la caja fuerte y devolvió el cuadro a su sitio. Luego salió de casa, cerró la puerta con llave y subió al coche, donde la esperaba un preocupado Dulcet. ¿Va todo bien?, preguntó a su amiga mirando atentamente a Inés. Sí, asintió ella. Ahora todo va bien. Volvieron al piso de Dulce. Inés deshizo las maletas, guardó la ropa en el armario que su amiga había despejado para ella, colocó los cosméticos en la estantería del cuarto de baño. Acciones sencillas y rutinarias que en otra situación habrían parecido aburridas, pero ahora cada una era un pequeño paso hacia una nueva vida. Pasaron la tarde hablando. Dulce habló de su trabajo en la farmacia, de cotilleos locales, de una nueva serie de televisión que había empezado a ver, de todo menos de Mauricio y de su inminente divorcio. Inés lo agradeció. Ahora mismo no quería pensar en el futuro, en el papeleo, en el reparto de bienes, en cómo reaccionarían sus amigos y compañeros. Solo quería sentarse con su amiga, beber vino, reírse de chistes tontos y, al menos durante unas horas, olvidarse del dolor que latía en lo más profundo de su ser. Por la noche, tumbada en la cama de la habitación de invitados, Inés no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus pensamientos giraban en torno a Mauricio, su engaño, su confesión de que llevaba 2 años viéndose con otras mujeres. 2 años de mentiras, traiciones y humillaciones. ¿Y para qué? Por el dinero que temía perder en el divorcio. El dinero. Inés palpó los fajos de dólares escondidos en su bolso como si irradiaran alguna energía oscura. $200.000. Una suma que para mucha gente era una fortuna, pero para Mauricio era solo una reserva de emergencia. Inés se sentó en la cama y encendió la luz nocturna. El reloj de la mesilla marcaba las 3 de la madrugada. Dulce dormía desde hacía rato. El piso estaba tranquilo, solo el tic-tac del reloj rompía el silencio. Se levantó, fue a su bolso y sacó fajos de billetes. Abrió las gomas y empezó a contar los billetes. Billetes de $100, nuevos, crujientes, 200 piezas, $200.000. ¿Qué iba a hacer con ese dinero? ¿Quedárselo? No, eso sería mezquino, indigno. ¿Darlo a la caridad? Tal vez. Pero algo le decía que era como si el dinero no existiera. Formaba parte de la zona gris en la que a veces operaba Mauricio, y donarlo sería simplemente ponerlo en circulación legal, blanquearlo. La propia Inés no sabía cuándo ni cómo había madurado el plan, pero de repente se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Se vistió sin hacer ruido, cogió las llaves del coche y salió del piso con el mismo sigilo, procurando no despertar a Dulce. El aire de la noche era fresco. Las calles estaban desiertas, solo pasaba algún coche solitario. Inés se puso al volante y condujo hasta su casa. No, no era su casa, sino la de Mauricio. Ahora era su casa, su fortaleza, su territorio. Entró con cuidado en el patio y apagó el motor. Las luces de la casa estaban encendidas en el dormitorio del primer piso. Mauricio estaba despierto. ¿O no estaba solo? Inés sintió una punzada de dolor al pensarlo, pero se contuvo de inmediato. ¿Qué importaba eso ahora? Ya no era su marido, ya no era su hombre. Estaba libre de aquel dolor,
de aquellos celos, de aquella humillación. Inés no entró en la casa. Fue al jardín, el hermoso y bien cuidado jardín del que una vez había estado tan orgullosa. Las rosas que ella misma había plantado, la fuente que Mauricio había elegido, el cenador donde una vez se habían sentado por las tardes a discutir planes para el futuro. Ahora todo le parecía lejano e irreal, como escenas de una película que había visto hacía tiempo y casi olvidado. En un rincón del jardín, detrás de los rosales, había un pequeño hogar de piedra para hacer una barbacoa. A Mauricio le gustaba organizar fiestas para sus socios, asar carne, presumir de su casa, su jardín, su mujer, todo lo que consideraba de su propiedad. Inés se acercó a la chimenea, sacó fajos de billetes de su bolso y los colocó sobre la superficie de piedra. Luego sacó un encendedor del bolsillo y un pequeño bote de leña que había traído del garaje. Ella misma no podía creer lo que estaba a punto de hacer. Era una locura, estaba mal, era justo. Por primera vez en años, sintió que hacía lo correcto, que hacía lo que tenía que hacer. Inés abrió la botella y roció el dinero con el líquido para encendedores. El olor agrio flotaba en el aire nocturno. Encendió el mechero y una pequeña luz parpadeó en la oscuridad. «Por 12 años de mentiras», susurró Inés, dejando caer el mechero sobre los billetes empapados de líquido inflamable. El fuego estalló de inmediato, feroz, engullendo el dinero con avidez. Lenguas de llamas surgieron hacia arriba, iluminando el jardín con una luz fantasmal y vacilante. Inés dio un paso atrás, viendo arder los billetes, símbolo de todo lo que había arruinado su vida. El dinero ardió durante mucho tiempo. Inés permaneció inmóvil, observando cómo las llamas devoraban los billetes, convirtiéndolos en cenizas. Le parecía que su pasado, su dolor, su humillación ardían con el dinero. Con cada billete quemado, se sentía un poco más libre, un poco más fuerte. Cuando solo quedaba un puñado de cenizas de los $200,000, Inés sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos. Luego se dio la vuelta y se dirigió a su coche. No volvió la vista a la casa. La luz del dormitorio seguía encendida. No miró el dinero quemado. No necesitaba despedirse de este lugar una vez más. Ya lo había hecho. Al volver al piso de Dulcé, Inés encontró a su amiga despierta. Dulcé estaba sentada en la cocina con una taza de té, ansiosa y tensa. «¿Dónde has estado?», preguntó al ver a Inés. «Me desperté, te habías ido, el coche no estaba...». Casi me vuelvo loca de preocupación. «Lo siento», sonrió Inés con culpabilidad. «Tenía que hacer algo, y lo hice». Se sentó frente a Dulcet, sacó el móvil y le enseñó las fotos del dinero quemado. «¿Qué es esto?». Dulce no entendía. $200,000, respondió Inés con calma. «Los cogí de la caja fuerte de Mauricio y los quemé». Dulcet la miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué has hecho?», susurró ella. «¿Quemaste $200,000? ¿Te has vuelto loca?». «Tal vez». Inés se encogió de hombros. «Pero me siento liberada». «Inés», sacudió Dulcet la cabeza, «eso es una locura, es un delito. Podría denunciarte a la policía». «¿Por qué?». Inés sonrió. «¿Porque quemé dinero que él nunca había declarado a Hacienda? ¿Dinero que guardaba en la caja fuerte sin documentación? No creo que quisiera llamar la atención de las autoridades sobre sus finanzas». Dulcet miró a su amiga con preocupación. «No importa, Inés, es dinero. Se podría haber gastado en algo útil, en caridad, en... ¿En qué?», la interrumpió Inés. «¿En comprarte una nueva vida? ¿Para construir la felicidad con el dinero del hombre que arruinó 12 años de mi vida? No, Dulcet, ese dinero nunca debió existir. Nunca existió». Dulcé permaneció en silencio, sin saber qué decir. Vio en los ojos de su amiga una extraña determinación, casi una obsesión, que nunca antes había notado. «¿Y ahora qué?», preguntó por fin. «¿Cuál es tu plan?».
Iré al hospital por la mañana, dijo Inés. Trabajaré como siempre, y cuando Mauricio me encuentre desaparecida y empiece a buscarme, estaré lista para hablar. ¿No tienes miedo de su reacción? Dulce parecía preocupada. Puede ser peligroso, sobre todo cuando se trata de su dinero. Ya no tengo miedo de nada, respondió Inés en voz baja. Lo peor ya ha pasado. La mañana trajo consigo una extraña calma. Inés se despertó con el primer rayo de sol, sintiendo una claridad inusitada en la cabeza. El mundo entero parecía más claro, más luminoso, como si hubiera estado mirándolo toda su vida a través de un cristal empañado y ahora, de repente, fuera transparente. Se duchó, se vistió y tomó un café en la cocina de Dulce. Su amiga seguía durmiendo. La conversación de la noche había durado tanto que no se habían ido a sus habitaciones hasta la mañana. Inés le dejó una nota diciendo que se iba a trabajar y salió del piso. El hospital la recibió con su bullicio habitual. Pacientes en los pasillos, enfermeras con carpetas de historias clínicas, médicos con batas blancas. Un día normal, un trabajo normal, pero Inés se sentía otra persona. Algo había cambiado dentro de ella. Algo se había roto y vuelto a montar, pero de otra manera. Buenos días, doctor Vieira, saludó la enfermera Rosa entregándole un montón de papeles. Tenemos un nuevo ingreso, un niño con un ataque de asma, y el doctor Ferreira la ha estado buscando, pidiéndole que venga en cuanto llegue. Inés asintió, cogió los papeles y se dirigió a la sala de residentes, donde Claudia solía encontrarse a esas horas. Su amiga estaba allí, sentada ante su escritorio, rellenando unos formularios. Inés. Claudia levantó la vista al verla. Ayer no contestaste al teléfono. Estaba preocupada. Lo siento, dijo Inés. Tuve problemas familiares. Claudia la miró detenidamente, fijándose en la palidez de su rostro, la tensa línea de sus labios, la espalda antinaturalmente recta. ¿Qué le ha pasado?, preguntó en voz baja. ¿Mauricio? Inés asintió, incapaz de hablar. De repente, todas las emociones que había estado conteniendo con tanto cuidado se apoderaron de ella. Se cubrió la cara con las manos y le temblaban los hombros. Claudia se acercó rápidamente, la abrazó y la llevó al sofá que había en un rincón de la habitación. «Dime», dijo cogiendo a Inés de la mano, «¿qué ha hecho esta vez el cabrón?». E Inés lo contó, sobre sus sospechas, sobre la vigilancia, sobre la mujer del vestido rojo, sobre la conversación que había oído en la puerta de la habitación del hotel, sobre la confesión de Mauricio, sobre su abandono por Dulce. Solo había guardado silencio sobre el dinero. Por alguna razón, aquel acto le parecía demasiado personal, demasiado íntimo para compartirlo con nadie más que con Dulce. Claudia escuchó en silencio y solo apretó con más fuerza la mano de Inés cuando ésta empezó a temblar. «Lo sabía», dijo cuando Inés hubo terminado. «Desde el principio sentí que no era digno de ti, pero estabas tan enamorada». «Estaba ciega», sonrió Inés con amargura. 12 años de ceguera. ¿Te lo imaginas? Le querías, dijo Claudia en voz baja. Eso no tiene nada de vergonzoso. Lo que es vergonzoso es la forma en que trató tu amor. Inés asintió, secándose las lágrimas. Tengo trabajo, dijo. El niño con el ataque asmático, ya lo he examinado, respondió Claudia. Está estable. Le hemos puesto broncodilatadores y ahora duerme. Vete a casa, Inés. Hoy no estás en condiciones de trabajar. No, dijo Inés negando con la cabeza. Necesito estar aquí. Necesito hacer algo útil, algo que tenga sentido. Si no, me volveré loca. Claudia asintió comprensiva. Sabía que para Inés el trabajo siempre había sido no solo una forma de ganarse la vida, sino también una especie de terapia, una forma de sentirse necesaria, significativa. De acuerdo, dijo, pero prométeme que si las cosas se ponen realmente mal, me lo dirás. Te lo prometo, sonrió Inés débilmente y se dirigió a la puerta. Y gracias.
por todo. El día transcurrió con el ajetreo habitual del hospital. Inés examinaba a los pacientes, escribía recetas, hablaba con los padres de los niños enfermos, rellenaba papeles. El trabajo rutinario ayudaba a no pensar en Mauricio, en el dinero quemado, en el próximo divorcio. Por la noche volvió al piso de Dulce, cansada pero extrañamente tranquila. Su amiga ya estaba en casa, preparando la cena en la pequeña cocina. «¿Qué tal el día?», le preguntó Dulcet mientras removía algo en una olla. Olía a salsa de tomate y albahaca. «Lo de siempre», respondió Inés quitándose el abrigo. «Muchos pacientes y poco tiempo. ¿Y usted?». «Tampoco mucho», dijo Dulcet encogiéndose de hombros. «Solo que...». Mauricio llegó a la farmacia. Inés se quedó helada. «¿Qué?». «Te buscaba», dijo Dulcet, todavía cocinando. «Dijo que no contestabas al teléfono, que necesitaba hablar contigo urgentemente». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Inés en voz baja. «Que no te había visto, que no sabía dónde estabas», se volvió Dulcet hacia ella. No me creyó, por supuesto, pero ¿qué podía hacer? ¿Hacer una escena en la farmacia? Inés asintió, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Así que Mauricio ya había descubierto que había desaparecido. Pronto la encontraría y ella tendría que dar explicaciones. ¿Parecía enfadado?, preguntó. «Más bien confuso», respondió Dulcet pensativo. «Y asustado. Nunca lo había visto así». Inés se sentó a la mesa, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. «Mauricio está asustado». Claro que lo estaba. $200,000 habían desaparecido de la caja fuerte, dinero que quizá no estaba limpio, dinero que probablemente debería haber servido para pagar algunos servicios o bienes ilegales. «Me encontrará», dijo en voz baja. «Tarde o temprano. Sabe que eres mi compañera, sabe dónde vives. ¿Y qué hará?». Dulcet le puso un plato de pasta delante y se sentó enfrente. «Cuando te encuentre». «Diré la verdad», respondió Inés con sencillez. «Que quemé su dinero, que era mi venganza por 12 años de mentiras y humillaciones». «¿Y si va a la policía?». Dulcet seguía preocupado. «No lo hará», negó Inés con la cabeza. «Habría demasiadas preguntas. ¿De dónde sacó esa cantidad de dinero? ¿Por qué no lo había declarado? ¿Para qué? No, Mauricio es demasiado listo para involucrar a la policía». «¿Y si...». Dulce dudó. «¿Y si intenta vengarse de ti? ¿De otra manera?», se preguntó Inés. ¿Era Mauricio capaz de ser violento? Antes habría respondido categóricamente que no, pero ahora no estaba segura de nada. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero no le tengo miedo, Dulcet, ya no». Cenaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Después de cenar, Inés ayudó a Dulce a recoger la mesa y fregar los platos. Tareas domésticas corrientes que, de algún modo, resultaban reconfortantes en aquel momento. Pasaron la tarde viendo una película cuyo título Inés ni siquiera recordaba. Sus pensamientos estaban muy lejos, vagando por los laberintos del pasado, intentando comprender en qué momento todo se torció, en qué momento su feliz matrimonio se convirtió en una farsa. Por la noche, Inés no pudo volver a dormir. Tumbada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj, pensó en Mauricio. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿En qué estaría pensando? ¿Qué sentirá cuando descubra que ha desaparecido el dinero? ¿Ira? ¿Miedo? ¿Confusión? Por un momento se sorprendió a sí misma pensando que ya no sentía dolor al pensar en él. Cansancio sí, decepción sí, incluso lástima sí. Pero no dolor, no el dolor punzante y agudo que le había desgarrado el corazón hacía apenas un día. Tal vez el dinero significaba algo. Tal vez al quemarlo, estaba quemando simbólicamente su dolor, su pasado, sus ilusiones. Tal vez fuera una especie de ritual, una limpieza, una liberación.
Inés cerró los ojos y por primera vez en muchos días el sueño le llegó con facilidad, sin esperas dolorosas, sin pensamientos ansiosos, sin miedo al mañana. La mañana era soleada y cálida. Inés se despertó descansada, con la cabeza despejada y una extraña sensación de expectación, como si hoy fuera a ocurrir algo importante, algo decisivo. Dulcet ya se había ido a trabajar, dejando una nota en el escritorio diciendo que el desayuno estaba en la nevera y el café en el termo. Inés sonrió. La conmovedora preocupación de su amiga le calentó el corazón. Era su día libre y había decidido aprovecharlo al máximo. Ordenaría sus cosas, guardaría la ropa que Dulce y ella habían metido en el armario a toda prisa y ordenaría sus papeles. También tenía que ponerse en contacto con un abogado, iniciar el proceso de divorcio, pero eso vendría después, no hoy. Hoy solo quería estar sola, hacerse a la idea de que volvía a ser libre, de que su vida había cambiado irreversiblemente. Inés desayunó, fregó los platos, puso música y empezó a limpiar. Los movimientos sencillos y mecánicos le ayudaron a organizar sus pensamientos, a calmar sus nervios, quitar el polvo, barrer el suelo, colocar las cosas en su sitio, crear orden en un espacio pequeño cuando el resto del mundo parecía caótico e impredecible. Cerca del mediodía sonó el teléfono. El número no le era familiar e Inés dudó antes de contestar. Pero le picó la curiosidad. «¿Diga?» «Inés», la voz de Mauricio, tensa, nerviosa. «Tenemos que hablar». Inés sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la calma. «No tenemos nada de qué hablar, Mauricio». «Hay mucho de lo que hablar», dijo él con voz acerada. «Sé que cogiste el dinero de la caja fuerte. Quiero que me lo devuelvas». «Ya no está», dijo Inés con sencillez. «Los destruí». Hubo una larga pausa. Inés casi pudo ver a Mauricio luchando contra el shock, tratando de dar sentido a lo que había oído. «¿Cómo que los has destruido?», preguntó por fin. «¿Qué les has hecho?» «Quemarlos», respondió Inés. En tu jardín, detrás de los rosales. Puedes ir a ver, aún debe haber cenizas». Otra pausa, más larga. Luego una respiración profunda. «¿Estás loco?», dijo Mauricio, y había algo parecido al miedo en su voz. «¿Quemaste $200,000? ¿Los cogiste y los quemaste?» «Sí», confirmó Inés. «Los cogí y los quemé, igual que tú me quitaste 12 años de mi vida y los quemaste». «Eso es diferente», objetó Mauricio. «Es diferente. Para ti, quizá», asintió Inés. «Para ti, el dinero siempre ha sido más importante que las personas, más importante que los sentimientos, más importante que la lealtad. Me traicionaste, Mauricio. Me mentiste durante 2 años. Planeabas dejarme, pero temías perder el dinero en el divorcio. Así que aceleré el proceso. Te quité las cosas que realmente te importaban». «Estás loco», siseó Mauricio. «Te voy a demandar. Haré que te retiren la licencia. Te destruiré». «Inténtalo», replicó Inés con calma. «Explícale al juez de dónde sacaste $200,000 no declarados. Explícale a Hacienda por qué guardabas esa cantidad en la caja fuerte. Explícale a la policía para qué era el dinero». Silencio. Inés sabía que había dado en el blanco. Mauricio no podía arriesgar su negocio, su reputación, su libertad por venganza. «Te arrepentirás de esto», dijo finalmente. «Eso ya lo veremos». Mauricio soltó el teléfono y se desconectó. Inés dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Las manos le temblaban ligeramente, pero en su interior sentía la extraña certeza de haber hecho lo correcto. No había vuelta atrás y se dio cuenta de ello. Ahora solo quedaba seguir adelante. El encuentro con Mauricio era inevitable. Inés aún tenía que sacar de casa el resto de sus pertenencias: ropa, libros, documentos personales. Lo que Dulce y ella se habían llevado la última vez era solo una pequeña parte de lo que poseía. Decidió ir a la mañana siguiente.
Mauricio solía irse pronto a la oficina, sobre las 8, y no volvía hasta las 6 de la tarde. Tendría tiempo de sobra para empaquetar todo lo necesario y marcharse antes de que él regresara. Inés pasó el resto del día en el piso de Dulce, intentando distraerse de sus angustiosos pensamientos. Preparó la cena, una sencilla pasta con verduras, limpió el piso y lavó la ropa. Dulce volvió tarde del trabajo, cansada pero con noticias. Mauricio ha vuelto a la farmacia, dijo, quitándose el abrigo. Insistió mucho, exigió que le dijera dónde estabas. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Inés, dejando un plato de pasta sobre la mesa. Lo mismo que ayer, que no te había visto y que no sabía dónde estabas. Dulcet se hundió pesadamente en su silla, pero no se lo creyó. Dijo que te encontraría de todos modos. Inés asintió sirviendo vino en copas. Ya lo ha hecho. Ha llamado hoy. Le tendió un vaso a su amiga. Preguntó por el dinero. Dulcet la miró atentamente. ¿Qué le has dicho? La verdad, Inés se sentó frente a su amiga. Que lo quemé, que era mi venganza por 12 años de mentiras. ¿Y cómo reaccionó? Al principio no se lo creyó. Inés bebió un sorbo de vino. Luego se enfadó. Amenazó con demandarme, prometió destruirme. Pero eran amenazas vacías. No puede arriesgar su reputación por un dinero que no debería haber existido. Dulcet negó con la cabeza. Estás jugando con fuego, Inés. Mauricio no es el tipo de persona que perdona este tipo de cosas. Lo sé, replicó Inés en voz baja, pero ya no le tengo miedo. Mañana iré a la casa a recoger el resto de mis cosas. Quiero acabar con esto de una vez por todas. Iré contigo, dijo Dulcet con firmeza. No, Inés negó con la cabeza. Esto es asunto mío. Mauricio estará en el trabajo. No habrá nadie en casa. Recogeré mis cosas y me iré. Dulce quiso objetar, pero algo en los ojos de su amiga la detuvo. Inés parecía decidida, concentrada, lista para este desafío final. De acuerdo, dijo Dulce al fin. Pero ten cuidado, y llámame en cuanto termines. Inés sonrió y estrechó la mano de su amiga con gratitud. Te lo prometo, la mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia. Inés se despertó temprano, con los primeros rayos de sol que apenas atravesaban las nubes. Se sentía extrañamente tranquila, como si todo lo que estaba ocurriendo ya no tuviera nada que ver con ella, como si fuera una espectadora en un teatro viendo una obra llamada Mi vida. Se recogió en silencio, intentando no despertar a Dulcet, tomó café en la cocina, mirando por la ventana la ciudad que despertaba. La gente corría al trabajo, las tiendas abrían, pasaban los primeros autobuses. Un día normal, como miles de días anteriores. Pero para Inés era especial, el día de la ruptura definitiva con el pasado. A las 10:30 subió al coche y se dirigió a la casa que una vez había llamado suya. El camino le resultaba dolorosamente familiar, cada curva, cada semáforo, cada árbol de la carretera. ¿Cuántas veces había pasado por aquí, volviendo del trabajo, corriendo hacia su marido, hacia su casa, hacia la vida que había creído feliz? Ahora todo parecía lejano, como si no le hubiera ocurrido a ella, sino a otra Inés, ingenua y confiada. Cuando se dirigía a la casa, vio el coche de Mauricio en la entrada y se sintió confusa por un momento. Se suponía que estaba trabajando a esa hora. Quizá ya se iba o había venido a recoger algo que se le había olvidado. Inés se detuvo a la vuelta de la esquina, decidiendo qué hacer. Podía darse la vuelta y marcharse, volver más tarde, pero una parte de ella quería terminar ahora, poner fin a esta historia. Arrancó el coche y giró hacia la casa. No aparcó. Se detuvo justo en la entrada, detrás del coche de Mauricio. Si él quería irse, tendría que pedirle que moviera el coche. Bueno, eso sería algo de lo que hablar. Inés salió del coche y se dirigió a la casa. La puerta estaba abierta, algo atípico en Mauricio, que siempre era muy cuidadoso.
Entró y se quedó helada de sorpresa. El salón era un caos. Los cojines del sofá estaban esparcidos por el suelo, la mesa de centro volcada, un jarrón de flores roto y agua derramada sobre el parqué. Y en medio de todo estaba Mauricio, pálido, con los ojos enrojecidos por el sueño, la camisa arrugada. Estaba claro que no se había acostado esa noche. «Ahí estás», dijo al ver a Inés. «Por fin». Su voz sonaba extraña, no enfadada ni irritada, sino vacía, sin vida. Inés sintió una punzada de ansiedad. Había esperado ira, gritos, acusaciones, pero no este vacío inquietante y sonoro. «He venido a por el resto de mis cosas», dijo, intentando hablar con calma. «No sabía que estarías en casa». «Claro que no», sonrió Mauricio, pero no había alegría en aquella sonrisa. «Pensabas que estaría en el trabajo como un marido obediente mientras me robabas el dinero y lo quemabas». «No te he robado el dinero», objetó Inés. «Era nuestro dinero. Bienes adquiridos conjuntamente, como te gustaba decir a los jueces». Mauricio se rió, ronco y antinatural. «¿Adquiridos en común?», volvió a preguntar. «¿Pusisteis algo de vuestro dinero? Ni un céntimo, ni una gota de sudor». «No, Inés. Yo soy el que trabajó día y noche. Yo soy el que arriesgó todo lo que tenía. Construí un negocio desde cero, y tú estuviste a mi lado». ¿A mi lado? Inés sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. 12 años he estado a tu lado, Mauricio. 12 años de apoyo, de cuidados, de amor. Renuncié a mi carrera por ti. Renuncié a mis hijos porque siempre decías que aún no era el momento, que primero tenía que ponerme en pie. Soporté tus ausencias, tu frialdad, tu abandono. Y todo este tiempo me has estado engañando. «No le des la vuelta a la tortilla», le cortó Mauricio. «No estamos hablando de mis aventuras, sino de tu delito. Robaste $200,000 y los destruiste. Eso es robo, Inés. Es un delito penal». «¿Cómo llamas a robar 12 años de mi vida?», preguntó ella en voz baja. «¿Cómo lo llamas tú, Mauricio?». La apartó como si estuviera espantando una mosca molesta. «Déjate de melodrama. Quiero saber dónde está mi dinero. Y no me cuentes historias de que lo quemaste. Nadie quema $200,000 por nada». «No lo hice por nada», replicó Inés con calma. «Lo hice para vengarme de ti, para hacerte sentir una fracción del dolor que me causaste». Mauricio la miró con una mirada larga y escrutadora, como si la viera por primera vez. «¿De verdad los quemaste?», preguntó finalmente. «¿No los diste a la caridad, o los metiste en un banco, o los escondiste en algún sitio?» «Los quemé», asintió Inés. «En nuestro jardín, en la barbacoa. Puedes ir a ver. Las cenizas aún deben de estar allí». Mauricio se dirigió a la puerta del jardín. Inés le siguió, manteniendo las distancias. No le tenía miedo, pero su intuición le decía que era mejor mantenerse alejada. El jardín tenía el mismo aspecto de siempre: parterres bien cuidados, césped recortado, una fuente con agua borboteante. Los rosales estaban en flor. Todo era perfecto, como sacado de una revista. Mauricio se acercó a la barbacoa que había en un rincón del jardín, detrás de los rosales. Efectivamente, había cenizas grises en su interior. Se agachó, cogió una pizca con los dedos y la frotó. «Estás loco», dijo en voz baja, casi con admiración. «¿Realmente quemaste $200,000? «Sí», contestó Inés con sencillez, de pie a unos metros de él. «Sí que lo hice». Mauricio se enderezó y se volvió hacia ella. Había algo nuevo en sus ojos, ni ira ni desprecio, sino un extraño respeto. «¿Por qué?», preguntó. «¿Qué has ganado con esto?». «Libertad», respondió Inés. «Soy libre de ti, de tu dinero, de la vida que me impusiste. Ya no te pertenezco, Mauricio. Soy libre». La miró durante un largo rato sin decir palabra. Luego asintió lentamente, como si aceptara su decisión. «Bien», dijo por fin. «Te felicito. Has ganado. Pero ¿sabes qué, Inés? Tú lo has perdido todo». «No», negó Inés con la cabeza.
Solo perdí mis ilusiones. Me gané a mí misma. Mauricio sonrió, pero no había ira en aquella sonrisa, solo cansancio y algo parecido al arrepentimiento. «Recoge tus cosas y vete», dijo. «Mañana pediré el divorcio». «Yo también», replicó Inés. «Y no te preocupes, no tengo derecho a tu dinero, no quiero nada de ti». Se dio la vuelta y se dirigió a la casa. Mauricio se quedó en el jardín mirando las cenizas de la chimenea. Inés subió al dormitorio y se quedó helada en el umbral. Habían tirado toda su ropa del armario y la habían esparcido por la habitación. Vestidos, blusas, faldas, zapatos, todo estaba desordenado en el suelo. Algunas cosas estaban rotas como en un arrebato de ira. El maquillaje del tocador estaba tirado por el suelo, los frascos de perfume rotos y su aroma flotaba en el aire. Inés entró lentamente en la habitación y miró a su alrededor. Los libros de su estantería estaban tirados, algunos rotos. Las fotografías enmarcadas estaban destrozadas y los cristales crujían bajo sus pies. Empezó a recoger lo que aún podía. Con cuidado, metió las cosas en la maleta que había traído. Lencería, algunos vestidos, zapatos, un neceser de maquillaje, libros. Sacó las fotos de los marcos rotos y las puso en una carpeta. No tantas como esperaba, pero suficientes para empezar una nueva vida. Inés no oyó a Mauricio entrar en el dormitorio. Su voz la hizo estremecerse. «Siento el desorden», dijo, de pie en la puerta. Estaba un poco disgustado. Inés se dio la vuelta. Mauricio parecía extrañamente tranquilo, casi en paz. Era como si la tormenta en su interior hubiera amainado, dejando tras de sí un vacío y un cansancio. «Ya veo», respondió secamente sin dejar de hacer la maleta. «¿De verdad no vas a reclamar mi dinero?», preguntó tras una pausa. «¿Ni pensión alimenticia, ni división de bienes?» «Nada», negó Inés con la cabeza. «Lo único que quiero es que me dejes en paz». Mauricio asintió. «Eso puedo prometértelo», dijo. «No volverás a verme». Se dio la vuelta y salió de la habitación. Inés le oyó bajar las escaleras, abrir y cerrar la puerta principal y arrancar el motor de su coche. Luego se hizo el silencio. Terminó de hacer la maleta y echó un último vistazo a la habitación en la que había vivido 8 años. Extrañamente, no sintió arrepentimiento ni nostalgia, solo alivio, como si se hubiera quitado de encima un gran peso que la arrastraba. Inés bajó las escaleras, atravesó el salón, que aún conservaba rastros de la rabia de Mauricio, y salió de la casa sin mirar atrás. El sol ya se abría paso entre las nubes, prometiendo un día despejado. Subió al coche, arrancó el motor y salió a la carretera que llevaba al piso de Dulce. Dulcet la esperaba en el porche, fumando nerviosamente, una rara costumbre a la que solo recurría en momentos de gran tensión. «¿Has vuelto?», exhaló un suspiro de alivio al ver el coche de Inés. Empezaba a preocuparme. Inés salió del coche y sacó su maleta del maletero. «No pasa nada», dijo mientras subía los escalones. «Mauricio estaba en casa, hablamos, se acabó». Dulce miró a su amiga con atención. «¿Fue agresivo?» «No», Inés negó con la cabeza. «Más bien confuso. No podía creer que yo hubiera quemado el dinero». Dulcet abrió la puerta y dejó entrar a Inés en el piso. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «¿Y ahora qué?». Inés dejó la maleta en el pasillo y se quitó el abrigo. «Ahora empiezo una nueva vida, sin Mauricio, sin su dinero, sin las mentiras». Dulcet sonrió y abrazó a su amiga. «Me alegro por ti», dijo, «y orgullosa de ti. No todas las mujeres tienen la fuerza de alejarse de alguien como Mauricio». Inés le estrechó la mano agradecida. «Gracias por estar conmigo todo este tiempo. No podría haberlo hecho sin ti». «Tonterías», dijo Dulcet. «Lo habrías conseguido de todos modos. Eres más fuerte de lo que crees». Inés sonrió y entró en el salón. Había 2 tazas de té y un plato de galletas sobre la mesa. Dulcet siempre sabía cómo hacer que las cosas fueran acogedoras en cualquier situación.
Me he tomado el día libre, dijo sentándose junto a Inés. Pensé que hoy te vendría bien un poco de compañía. Gracias. Inés tomó una taza de té. Pero estoy bien, de verdad. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. Dulce asintió comprensivo. ¿Y qué vas a hacer con tu libertad?, se preguntó Inés, mirando por la ventana el día soleado. No lo sé, respondió con sinceridad. Quizá me vaya de aquí. Empezaré de cero en un sitio nuevo donde nadie me conozca como la mujer de Mauricio Blanco. Puedes quedarte aquí, sugirió Dulce, todo el tiempo que quieras. En este pueblo no solo está Mauricio, aquí hay otras personas que te quieren. Inés sonrió, apretando la mano de su amiga. Lo sé, y te lo agradezco, pero necesito tiempo para aclararme, para saber qué quiero de la vida. Todos estos años he vivido por inercia según las reglas de los demás. Ahora quiero aprender a vivir según las mías. Dulcet asintió. Lo comprendo, y te apoyaré en lo que decidas. Se sentaron en silencio, bebiendo té y observando cómo la luz del sol jugaba en el suelo. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía, los coches pasaban, la gente caminaba. La vida continuaba, inexorable en su movimiento. «¿Sabes?», dijo Inés tras una larga pausa, «no me arrepiento de haber quemado el dinero. Fue un gesto liberador. Fue como si quemara no solo papel, sino todo lo que me ataba al pasado». «Me alegro de que pienses así», respondió Dulcet. «Aunque debo admitir que, cuando me lo contaste por primera vez, pensé que estabas loca». Inés se rió ligeramente, con libertad, como hacía años que no lo hacía. «Quizá lo estaba», dijo. «Quizá necesitara volverme loca para entrar en razón». Dulcet sonrió, mirando a su amiga con cariño. «Lo importante es que ahora estás aquí con nosotros, y tienes toda la vida por delante». «Toda una vida», repitió Inés, y en sus palabras no solo resonaba la tristeza del tiempo perdido, sino también la esperanza de lo que estaba por venir.